Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este video donde exploraremos juntos las profundidades del Salmo 143. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos inspiradores. También los invito a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar un mensaje de esperanza y consuelo. Y por favor, dejen sus comentarios con sus peticiones de oración o testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Hoy nos sumergiremos en un viaje espiritual a través de las palabras del rey David, palabras que resuenan con angustia, pero también con una profunda confianza en Dios. Este salmo nos habla directamente al corazón, especialmente en tiempos de tribulación y duda. ¿Alguna vez te has sentido abandonado? ¿Has experimentado momentos en los que parece que Dios está en silencio? Si es así, este mensaje es para ti. Comencemos leyendo el primer versículo del Salmo 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Aquí vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, clamando desesperadamente. Puedo sentir el peso de su súplica, la urgencia en su voz. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones similares? Tal vez estás pasando por una enfermedad, has perdido a un ser querido, o enfrentas problemas financieros que parecen insuperables. En esos momentos, al igual que David, clamamos a Dios, pero fíjense en cómo David se acerca a Dios. No viene exigiendo, sino suplicando. Apela a la verdad y la justicia de Dios. Esto nos recuerda que cuando oramos, no estamos manipulando a Dios, sino confiando en su carácter. Dios es verdadero y justo, y podemos descansar en esa certeza. Permítanme compartirles una experiencia personal. Hace unos años, me diagnosticaron una enfermedad grave. Los médicos no me daban muchas esperanzas. En esos momentos oscuros, me encontré repitiendo las palabras de David una y otra vez. Oh Señor, escucha mi oración. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Él escuchó. No de la manera que yo esperaba, pero su respuesta fue aún mejor de lo que podía imaginar. Pasemos al segundo versículo. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Aquí, David reconoce su propia pecaminosidad y la necesidad de la misericordia de Dios. En nuestra sociedad actual, es fácil caer en la trampa de pensar que somos autosuficientes, que podemos manejar todo por nuestra cuenta. Pero la verdad es que todos necesitamos la gracia de Dios. Ninguno de nosotros puede sostenerse por sus propios méritos ante un Dios santo. Esto me recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿No es reconfortante saber que no tenemos que hacerlo todos solos? Que tenemos un Dios que nos sostiene y nos guía. Reflexionemos un momento. ¿En qué áreas de tu vida has estado tratando de ser autosuficiente? ¿Dónde necesitas rendirte y confiar más en Dios? Continuemos con el tercer versículo. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Aquí, David describe vívidamente su aflicción. Habla de sentirse perseguido, derribado, viviendo en tinieblas. Estas palabras podrían describir perfectamente la depresión o la ansiedad que muchos enfrentan hoy en día. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión. Si te sientes identificado con estas palabras de David, quiero que sepas que no estás solo. Recuerdo a una querida hermana de nuestra congregación, María, una mujer de 75 años, perdió a su esposo después de 50 años de matrimonio. Me contó que durante meses se sintió exactamente como David describe aquí, en tinieblas, como si estuviera muerta en vida. Pero, ¿saben qué? A través de la comunidad de la iglesia, la oración constante y la palabra de Dios, María encontró consuelo y esperanza. Hoy, ella lidera un grupo de apoyo para viudas en nuestra iglesia,
transformando su dolor en un ministerio de compasión. El cuarto versículo dice: «Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón». Aquí vemos la honestidad brutal de David. No teme expresar su angustia y desolación. Esto nos enseña que está bien no estar bien. Dios no espera que siempre tengamos una sonrisa en nuestro rostro. Él conoce nuestros corazones y quiere que seamos auténticos con Él. En nuestra cultura, especialmente entre los mayores, a menudo se nos enseña a ser fuertes y no mostrar debilidad. Pero la verdadera fortaleza está en reconocer nuestra fragilidad y llevarla a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste completamente honesto con Dios sobre tus sentimientos? El quinto versículo nos trae un cambio de tono. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Aquí vemos a David haciendo algo crucial, recordando la fidelidad de Dios en el pasado. En tiempos de crisis, es fácil olvidar cómo Dios nos ha ayudado antes, pero David conscientemente dirige su mente a meditar en las obras de Dios. Esto me recuerda a mi abuela. Ella tenía un diario donde anotaba cada respuesta a la oración, cada momento en que veía la mano de Dios en su vida. Cuando enfrentaba tiempos difíciles, sacaba ese diario y lo leía. Siempre decía: «Hijito, si Dios lo hizo antes, lo hará de nuevo». Te invito a que hagas una pausa y recuerdes, ¿cuáles son esas obras de Dios en tu vida? ¿Cómo te ha sido fiel en el pasado? Tómate un momento para agradecerle por esas bendiciones. El sexto versículo continúa esta línea de pensamiento. Extiendo mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. ¡Qué imagen tan poderosa! David compara su alma con tierra sedienta, anhelando a Dios como la tierra anhela la lluvia. En nuestro mundo moderno, con tantas distracciones y ruido, ¿cuántos de nosotros realmente anhelamos a Dios de esta manera? Recuerdo una vez que visité el desierto de Atacama en Chile, uno de los lugares más secos del mundo. Ver esa tierra agrietada y sedienta me hizo entender mejor este versículo. Así como esa tierra anhela desesperadamente la lluvia, nosotros debemos anhelar a Dios. ¿Cómo podemos cultivar este anhelo por Dios? La respuesta está en la disciplina espiritual, la oración regular, el estudio de la Biblia, la adoración, el ayuno. Estas prácticas nos ayudan a mantener nuestras almas sedientas de Dios. El séptimo versículo es un grito desesperado. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, para que no venga a ser semejante a los que descienden a la sepultura. David siente que su tiempo se agota, su espíritu está desfalleciendo y teme que si Dios no responde pronto, podría ser demasiado tarde. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras al borde del abismo y necesitaras una respuesta de Dios urgentemente. En momentos así, es importante recordar que Dios opera en su propio tiempo. Como dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 8, «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Dios no está limitado por nuestros horarios o expectativas. Sin embargo, también vemos aquí la intimidad de la relación de David con Dios. Él puede ser honesto, puede expresar su urgencia y su temor. Esto nos recuerda que podemos acercarnos a Dios con todas nuestras emociones, incluso las difíciles. El octavo versículo dice: «Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma». Aquí vemos a David buscando la dirección de Dios. Noten que dice, por la mañana. Esto sugiere una práctica diaria de buscar a Dios al comenzar cada día. ¿Cuántos de nosotros comenzamos nuestro día buscando la guía de Dios? En mi propia vida, he descubierto que dedicar tiempo a Dios por la mañana cambia completamente mi perspectiva para el resto del día. Es como poner las gafas espirituales correctas antes de enfrentar el mundo. David también pide conocer el camino por donde andar. En un mundo lleno de opciones y decisiones difíciles, necesitamos la sabiduría de Dios más que nunca. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos recuerda: «Confía en Jehová con todo tu corazón.
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El 9º versículo continúa: Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. David reconoce que necesita protección y ve a Dios como su refugio. En nuestras vidas, los enemigos pueden tomar muchas formas. Pueden ser personas que nos desean mal, pero también pueden ser circunstancias adversas, tentaciones o incluso nuestros propios pensamientos negativos. Recuerdo a un querido hermano en la fe, Juan, que luchaba contra la adicción al alcohol. Él me contaba cómo repetía este versículo cada vez que sentía la tentación de beber. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Para él, el enemigo era la adicción, y Dios era su refugio seguro. ¿Cuáles son los enemigos en tu vida? ¿De qué necesitas que Dios te libre? Recuerda, no importa cuán grande sea el desafío, nuestro Dios es más grande. El 10º versículo nos trae una petición profunda. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí vemos el deseo de David de alinear su vida con la voluntad de Dios. No solo pide liberación o consuelo, sino también instrucción. Quiere aprender a vivir de una manera que agrade a Dios. Esto me recuerda las palabras de Jesús en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios no es solo algo para aceptar pasivamente, sino algo que debemos buscar activamente aprender y hacer. En mi propia vida, he descubierto que hacer la voluntad de Dios a menudo implica ir en contra de mis deseos naturales o la sabiduría convencional del mundo. Recuerdo cuando sentí el llamado a dejar mi carrera exitosa para entrar en el ministerio a tiempo completo. Desde una perspectiva mundana, parecía una locura, pero al buscar la voluntad de Dios y seguirla, he encontrado una paz y satisfacción que ningún éxito profesional podría igualar. ¿Cómo podemos aprender a hacer la voluntad de Dios? Comienza con la lectura regular de su palabra, la oración sincera y la disposición a obedecer incluso cuando es difícil. También es importante rodearnos de otros creyentes que puedan aconsejarnos y animarnos en nuestro caminar con Dios. El 11º versículo dice: Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Aquí David apela al nombre de Dios, a su carácter y reputación. En la cultura hebrea, el nombre de una persona representaba su esencia, su naturaleza. Al apelar al nombre de Dios, David está recordándose a sí mismo y a Dios quién es Él: justo, misericordioso, fiel. Este versículo también nos recuerda que nuestra vivificación, nuestra renovación, viene de Dios. No podemos revivir nuestras propias almas. Necesitamos la intervención divina. Me hace pensar en Ezequiel 37, la visión del valle de los huesos secos. Solo el aliento de Dios pudo dar vida a esos huesos secos. De la misma manera, solo Dios puede traer vida a las áreas muertas de nuestras vidas. Hay áreas en tu vida que necesitan ser vivificadas. Tal vez tu pasión por Dios se ha enfriado, o tu compasión por los demás se ha desvanecido. Pide a Dios que te vivifique por su nombre, que renueve tu espíritu y te saque de la angustia. El 12º versículo continúa: Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Aquí vemos a David confiando en la misericordia de Dios para tratar con sus enemigos. Noten que no toma la venganza en sus propias manos, sino que confía en Dios para manejar la situación. Esto me recuerda las palabras de Pablo en Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En nuestra vida diaria, a menudo nos enfrentamos a situaciones donde nos sentimos lastimados o traicionados. La tentación de tomar las cosas en nuestras propias manos puede ser fuerte, pero David nos muestra un camino mejor: confiar en la misericordia y la justicia de Dios. Recuerdo a una hermana en Cristo, Elena, que pasó por un doloroso divorcio. Su esposo la había engañado y abandonado.
Helena estaba llena de ira y dolor y quería vengarse, pero a través de la oración y el apoyo de la comunidad de la iglesia, aprendió a entregar su dolor a Dios. Con el tiempo, no solo encontró paz, sino que también pudo perdonar a su ex esposo. Su testimonio ha sido una poderosa demostración del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Es importante notar que David concluye este versículo recordando su identidad como siervo de Dios. En medio de su angustia y sus luchas, no olvida quién es en relación con Dios. Esta es una lección crucial para nosotros. No importa lo que estemos pasando, nuestra identidad fundamental como hijos y siervos de Dios no cambia. Ahora, habiendo examinado cada versículo del Salmo 143, tomemos un momento para reflexionar sobre su mensaje general y cómo se aplica a nuestras vidas hoy. Este salmo nos muestra a un hombre de Dios en un momento de profunda angustia. David no oculta su dolor ni su desesperación. Es brutalmente honesto acerca de sus luchas. Sin embargo, en medio de su angustia, constantemente se vuelve hacia Dios, busca la presencia de Dios, su guía, su protección y su misericordia. ¿No es esto un reflejo de nuestra propia vida espiritual? Vivimos en un mundo caído, lleno de dolor y dificultades. La enfermedad, la pérdida, el rechazo, el fracaso, todos estos son parte de la experiencia humana. Y como cristianos, no estamos exentos de estas luchas. Pero al igual que David, tenemos un recurso infinito en nuestro Dios. Podemos llevarle nuestro dolor, nuestra confusión, incluso nuestra ira. Él es lo suficientemente grande como para manejar todas nuestras emociones. Este salmo también nos recuerda la importancia de la memoria espiritual. David recurre a los recuerdos de la fidelidad pasada de Dios para encontrar esperanza en su situación actual. En nuestros propios momentos de duda y desesperación podemos hacer lo mismo. Recordar cómo Dios nos ha sostenido en el pasado puede darnos la fuerza para confiar en Él en el presente. Además, vemos en este salmo un modelo de oración honesta y vulnerable. David no intenta impresionar a Dios con palabras elegantes o pretensiones de piedad. Viene tal como es, con toda su fragilidad y necesidad. Qué liberador es saber que podemos hacer lo mismo. Dios no espera que tengamos todo resuelto antes de venir a Él. De hecho, Él nos invita a venir con nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos. Otro aspecto importante de este salmo es el deseo de David de conocer y hacer la voluntad de Dios. En medio de su angustia, no solo busca alivio, sino también dirección. Quiere alinear su vida con los propósitos de Dios. Este es un desafío para nosotros. ¿Buscamos a Dios solo cuando necesitamos algo? ¿O tenemos un deseo constante de conocerle más profundamente y vivir de acuerdo a su voluntad? A medida que nos acercamos al final de nuestra reflexión sobre el Salmo 143, quiero desafiarlos a aplicar sus enseñanzas en sus propias vidas. Primero, practiquen la honestidad en la oración. Dios ya conoce lo que hay en sus corazones, así que no teman ser vulnerables con Él. Compartan sus luchas, sus miedos, sus dudas, pero también, como David, recuerden quién es Dios y confíen en su carácter. Segundo, desarrollen el hábito de recordar la fidelidad de Dios. Tal vez puedan comenzar un diario de gratitud, anotando cada día una manera en que han visto la mano de Dios en sus vidas. En tiempos de duda, vuelvan a estas notas y dejen que fortalezcan su fe. Tercero, busquen activamente conocer y hacer la voluntad de Dios. Esto implica un compromiso con la lectura regular de la Biblia, la oración y la obediencia. Recuerden, conocer la voluntad de Dios no es solo para información, sino para transformación. Cuarto, confíen en Dios para manejar las injusticias en sus vidas. Resistan la tentación de tomar la venganza en sus propias manos. En su lugar, entreguen sus heridas a Dios y permitan que Él obre en sus corazones y en las situaciones. Finalmente, no olviden su identidad en Cristo. No importa lo que estén enfrentando, siguen siendo hijos amados de Dios, creados con un propósito. Que esta verdad sea un ancla para sus almas en tiempos de tormenta.
Queridos hermanos y hermanas, que las palabras del Salmo 143 resuenen en sus corazones, que encuentren consuelo en saber que el Dios que escuchó el clamor de David también escucha sus oraciones, que experimenten la paz que sobrepasa todo entendimiento al confiar en Él, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Antes de concluir, permítanme guiarlos en una oración, incorporando los temas que hemos explorado en este Salmo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos habla tan directamente a nuestros corazones. Al igual que David, venimos a ti con toda nuestra fragilidad y necesidad. Escucha nuestras oraciones. Oh Señor, no entres en juicio con nosotros, sino muéstranos tu misericordia. En los momentos en que nos sentimos perseguidos por las circunstancias de la vida, cuando la oscuridad parece rodearnos, ayúdanos a recordar tu fidelidad en el pasado, que nuestras almas te anhelen como la tierra sedienta anhela la lluvia. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, que tu Espíritu nos guíe por caminos de justicia. Vivifícanos por tu nombre, saca nuestras almas de la angustia y ayúdanos a confiar en ti para manejar las injusticias en nuestras vidas. Gracias porque podemos llamarnos tus siervos, tus hijos, que esta verdad nos sostenga en los momentos difíciles. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Queridos amigos, espero que este estudio del Salmo 143 haya sido una bendición para sus vidas. Recuerden, no están solos en sus luchas. Dios está con ustedes, y Él es fiel. Antes de terminar, quiero pedirles nuevamente que se suscriban a este canal y activen las notificaciones si aún no lo han hecho. Sus comentarios y testimonios son una gran fuente de aliento, así que por favor compártanlos en la sección de comentarios. Y si este mensaje les ha bendecido, no duden en compartirlo con otros que puedan necesitar estas palabras de esperanza y consuelo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios les bendiga.